Me alegra mucho pues, el inaugurar esta escuela de formación. Y digo que me alegra mucho porque yo recuerdo que yo estuve en el inicio de esta iniciativa que tenía don José Delicado Baeza. Él veía cómo el corazón de Jesús y el centro de espiritualidad tenía, por una parte, que potenciar toda la interioridad de la persona, ¿no? Ejercicios, retiros. Y él decía también por los medios tradicionales, pero también por los medios actuales, hablaba él, ¿no? Y de hecho es verdad que en el centro de espiritualidad se han hecho, se hacen y se siguen haciendo muchas realidades, ¿no? También que lo que van es siempre encaminadas al encuentro personal con Jesucristo, con el corazón vivo de Jesús, ¿no? Pero había una dimensión que don José Delicado insistía mucho y era en la formación. Y ese lugar de la formación, don José le llamó Sedes Sapiencia. Ahí estaba ya desde el inicio don Luis Argüello potenciando. Yo recuerdo que llegamos a tener más de 1.600 personas en estos cursos de formación y escuelas, más de 1.000, yo creo que era de las más importantes de España. Había de todo tipo de escuelas, todo tipo de realidades, aparte de las que ofrecía el centro de espiritualidad, que era siempre la formación teológica, espiritual, bíblica. Me acuerdo mucho de los cursos que empezábamos, por ejemplo, Miguel Ángel Pardo y un servidor. Después llegó también Ricardo Vargas y otros muchos que empezábamos a hacer estos cursos que yo creo que tenían el objetivo de la sabiduría, por eso era sede para... Ustedes saben que en la Biblia el sabio no es la persona que sabe mucho, sino que el sabio es la persona que ha saboreado a Dios, que ha gustado a Dios. Por eso el salmo más importante de la sabiduría es: gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Por eso yo en esta charla inaugural también recuerdo mis años de enseñar en el Centro de los Agustinos como profesor de Teología Espiritual. También hoy han recordado que en el Centro de Espiritualidad tuvimos muchas veces también la famosa Escuela de Evangelización, donde también fuimos profesor para un grupo de personas que estaban formándose. ¿Cuál sería un poco el objetivo que yo pienso que tiene que tener? Tenéis bastantes maestros, tiene la Iglesia, y aquí hay muchos, gracias a Dios, para poder esta formación. Yo primero quería deciros era que la formación es tan necesaria hoy, que decía el Papa Juan Pablo II a los catequistas en Granada, que como no tengamos una buena formación, no seremos capaces de superar las embestidas del tiempo moderno. Mira, cuando don José Delicado escribe la carta pastoral El corazón de Jesús, fuente de la nueva evangelización, él tiene 3 intuiciones que ya se han cumplido, pero se han cumplido a rajatabla. La primera intuición era que había que volver al corazón de Jesús, a la espiritualidad, a la interioridad, crecer por dentro para servir por fuera. La segunda intuición que tenía es que venía un galopante, una secularización gravísima para la sociedad española. Desde luego, más clara no la podemos tener. Hay una secularización salvaje en estos momentos. A veces todo lo que suena a Dios y todo lo que suene en estos momentos pues enseguida se ridiculiza o se orilla o se procura por todos los medios desprestigiar todo lo que podamos a la Iglesia, ¿no? En ese sentido, yo creo que... Y la tercera era que ante esta situación había que evangelizar por todos los medios. Y entonces, por eso, don José intuyó esta escuela de sabiduría, esta escuela Sede Sapiencia, para formar a todo tipo de laicos, vida consagrada, personas que querían tener una formación, ministros extraordinarios de la comunión, que a veces tenían que hacer celebraciones de la palabra y no sabían, más ahora que tenemos instituidos esos ministerios, como de catequista también. O sea, había una serie de ofertas tan amplias
que realmente yo puedo reconocer y decir que yo veía que era una maravilla la respuesta que hubo por parte de todos. Luego vivió don Braulio Rodríguez, cuando llega también de Salamanca, y él potencia en principio toda aquella realidad de la escuela, porque lo que se pretendía, primer objetivo, era profundizar en lo que significa el querigma, es decir, el anuncio de Jesucristo, a través de la interioridad, a través de una buena formación, siempre en la línea de lo que dice el magisterio de la Iglesia, y que no hubiese ninguna delegación episcopal, a ser posible, que no tuviese su ámbito de formación. Escuela de la Salud, me acuerdo que comenzábamos, por ejemplo, con una hija de la Caridad que potenciaba y que también fue pionera para formar a los agentes de Pastoral de la Salud. Recuerdo con muchísima, pues todo, catequistas por supuesto, pero había de todo, pastoral juvenil, había prácticamente, es verdad que eran unos momentos, yo creo que también de mucha vivencia en esos momentos, pero era una formación para todos, ¿no? Una formación que se ofrecía desde los cauces, decía don José, del corazón vivo de Jesús, y que yo veía desde el centro como director el bien que hacía. Porque claro, nosotros hoy no podemos quedarnos solamente con una espiritualidad que se puede convertir en espiritualismo si no lo hacemos realidad en la vida y si no lo hacemos con una buena formación. En el fondo, lo que dice la carta de San Pedro, hay que dar razones de nuestra fe a los que no la piden, razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Eso fue lo que yo intuí realmente, y intuyó también don José. Él inauguraba siempre la Escuela Diocesana Cofrade y, curiosamente, en muchos de los, cuando se terminaban los 2 años o el año de formación, él daba siempre, me acuerdo, unos diplomas, ¿no? Y a veces hasta lo entregaba a él, ¿no? Como signo de que estaban formados en todos los ámbitos, ¿no? Porque una delegación, todos sabemos que es una pastoral transversal, una evangelización transversal, porque afecta a todas las parroquias, afecta a todas las realidades, a todos los ambientes, ¿no? La pastoral juvenil no está localizada en un sitio, o la pastoral universitaria, o tantas y tantas, o la pastoral de la salud, y tantas realidades, ¿no? Por tanto, era una escuela de formación sapiencial, es decir, la sabiduría de la interioridad. Mirad, o tenemos relación personal con Jesucristo y nos encontramos con Él, y luego a esa formación, porque se puede quedar el encuentro con Cristo si no se pasa a una formación en un impacto. El que está impactado no está convertido, porque el impacto es un momento, la conversión es algo día a día, continuamente, que lleva consigo el ir analizando toda mi vida, y para eso se requiere una formación, el día a día, el constantemente, ¿no? Formarnos para la vida, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado esto, porque a veces hacemos experiencias de Dios que dejan a la persona muy impactada, pero no convertida. Y esa conversión constante y continua tiene mucho que ver con la formación. En el fondo, lo que hablábamos esta mañana con los sacerdotes, los 2 pulmones con los cuales respira la esperanza, ¿no? Por una parte, el pulmón de una buena formación exige tener una buena cabeza, una cabeza bien amueblada, y por otra parte, un corazón, como veíamos al terminar la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, veíamos vivir el espíritu de las bienaventuranzas, que en el fondo es tener los sentimientos del corazón de Cristo. Segundo, había un plantel, y hay un plantel de buenos profesores. Había gente, pasaba por aquí lo más granado por el centro de espiritualidad de la diócesis, muchos eran profesores en distintos lugares y sitios, ¿no? Porque claro, también, ¿por qué un laicado o por qué la vida consagrada no puede tener una formación exquisita, por ejemplo, o una formación realmente grande? Precisamente los que vivís en las entrañas del mundo necesitáis dar más que nadie respuesta de vuestra fe y de lo que creáis. Todas las realidades, a veces despreciamos, por ejemplo, la gente mayor, sin embargo, o la gente que ya tiene cierta edad, y sin embargo, el otro día que he estado yo inaugurando en Talavera de la Reina la pastoral universitaria allí en aquella ciudad, han estado presentes
la universidad de la experiencia. Muchos hombres y mujeres mayores que siguen estudiando. Y yo muchas veces digo, realmente qué poca atención podemos prestar a veces a personas que quieren formarse, los jóvenes, matrimonios, la familia, pero también a veces gente mayor que tiene que luchar con sus nietos, a veces que tiene que luchar con sus amigas, que a lo mejor en un momento ya no se lleva mucho eso de ir a la iglesia o la misa, ¿no? Que a veces te preguntan cosas que no sabes qué responder, ¿no? Y no sabemos dar razones de nuestra fe. Por tanto, la segunda clave que yo creo que era una formación sistemática, una formación dada por buen profesorado, una formación donde tuviese en cuenta un programa. Yo me acuerdo la primera vez que empezamos nosotros los primeros cursos, estoy hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? Había muchas de las personas que estáis aquí, incluso algunos de los que habéis vuelto a trabajar por aquí, por Valladolid, pues estabais también en aquellos momentos, pues hacíamos una formación, en cierta manera, a salto de mata, ¿no? Y nos dimos cuenta de que eso no era eficaz. Había que tener todo el curso, comenzar en octubre, como decíais vosotros, terminar en mayo o en la fecha que se podía, porque claro, también había, por ejemplo, cofradías, había escuela cofrade, que era tan importante, porque y una escuela cofrade, probablemente la formación cuando llega la Cuaresma era más difícil mantenerla, ¿no? Pero veíamos que era necesario un buen programa, un buen profesorado, una sistematización, todo eso, ¿no? Para que nos tomemos en serio la formación de la gente, que es muy importante, ¿no? Porque realmente hay que reconocer que cuando no se tiene eso que el Papa Francisco está llamando esa formación tan a pie de calle, ¿no? Pues tenemos el peligro de que realmente no sabamos dar ni vivir lo que el Señor nos pide, ¿no? Yo creo que hoy no se puede vivir solo de buena voluntad y bueno, pues a lo que salga, ¿no? Yo creo que es necesario esta segunda clave. Entonces yo veía que en esta escuela diocesana que teníamos de formación, con todas las realidades, se daban y no se repetían. Es verdad que al principio se planteó, y también se hizo así muy bien, una escuela de formación para todo el mundo y después ya por distintas especialidades, ¿no? Que también es válido, yo no me entro pero es verdad que como no tengamos, sepamos que cada persona que quiera vivir esa vocación que está viviendo en la Iglesia y que es importante, un cofrade, un catequista transmite la fe, pero un cofrade tendrá que conocer lo que es, por ejemplo, la religiosidad popular, lo que son los grandes documentos de la Iglesia, lo que significa, por ejemplo, en la Iglesia, que es tan importante fundamentalmente transmitir la fe a través de la fe de nuestros mayores, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, en el Centro Espíritu una conferencia de un sacerdote que a mí me marcó mucho la vida de entender lo que era, por ejemplo, una cofradía. Y él decía, no existe cofradía, por ejemplo, y lo explicaba en la formación, si no hay una imagen, sea la que sea. Fijaros en Valladolid, si eso tiene significado, que es una de las ciudades más importantes de España, por la religiosidad popular, ¿no? Y la Semana Santa, ¿no? Y decía él, no existe religiosidad popular si no hay una imagen. Segundo, si no hay un culto, porque puedo tener una imagen y meterla, subirla al coro, o meterla en un armario, lo que sea. Y tercero, decía, y no existe verdaderamente si no tenemos también un servicio a los pobres. Porque no ha existido ninguna cofradía en la historia de la Iglesia, por ejemplo, que no haya sido buena noticia para los pobres. Hospitales, cementerios, centros días, todo lo que siempre ha hecho la Iglesia. ¿Por qué? Porque las cofradías no pueden mirar a otro lado en el servicio a los más pobres y necesitados, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero así hablaba de tantas y tantas realidades, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo no me he leído, pero me leí muchas veces lo que hacíais vosotros aquí, porque me parecía que era una referencia para toda España y para todas las diócesis, ¿no? Esa gran labor que hacíais vosotros y que se hacía desde el Centro de Espiritualidad del Santuario, y desde la diócesis, porque eso acontece en el Centro de Espiritualidad, pero es un planteamiento que hace la Iglesia diocesana de Valladolid, la archidiócesis de Valladolid.
Y ya sí que termino, tercero. La tercera clave que yo creo que se requiere es algo que decía también don José en la carta pastoral y que os aconsejo que leáis otra vez, y también que leáis el libro que acaba de publicar la diócesis en la editorial Mensajero, que es una carta pastoral, un libro que escribió don José Delicado, El corazón de Jesús de Nazaret, porque es un libro precioso y es de gran formación, ¿no? Pues en la carta pastoral que escribe el Papa, que escribe don José Delicado, y que tiene en cuenta el Papa Juan Pablo II cuando está hablando de la nueva evangelización, decía algo que recoge preciosamente don José Delicado, ¿no? Y es que él decía que no se podrá dar esa nueva evangelización, si no hay una buena formación. No se podrá dar. No se podrá dar esa formación. Y él hablaba también de cómo tiene que impregnar el corazón de Jesús, esa fuente de la salvación que es su corazón, tiene que impregnar toda la formación de todo, ¿no? Aquí en Valladolid el corazón de Jesús lo es todo, es la ciudad del corazón de Jesús, que le llamó el Papa, ¿no? Es la ciudad del corazón de Jesús. Y cuando ese corazón de Jesús se plasma en la formación, pues a todos los niveles interesa la formación, a todos los niveles, ¿no? Renunciar hoy, por eso yo os animo a todos los que estéis aquí, a todas vuestras amistades, a toda la gente, a que os suméis a esta escuela diocesana de formación, y también a los distintos cursos que se ofrecen. De verdad, necesitamos ir formando en nosotros unas actitudes, un corazón, y formando una cabeza, ¿no? Yo creo que hoy no podemos, yo cuántos cristianos he visto que han ido quedándose en el camino por falta de formación. Se han ido quedando en el camino por falta de formación, cuando han tenido y han podido beber de esa fuente, de esa formación. Por lo tanto, todo lo que sea formarnos y en todo lo que nos están diciendo la Iglesia y en todos los grandes documentos, y uno piensa en doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, tan necesaria, que es la pastoral y la espiritualidad y la formación de los laicos, de todos, pero de todos los laicos. Si no sabemos doctrina social de la Iglesia, ¿cómo podemos dar respuesta al planteamiento de hoy? ¿Qué dice la Iglesia sobre la vida, sobre la familia, sobre la justicia, sobre los pobres, sobre la guerra? Ahora que estamos viviendo estos dramas, ¿no? La Iglesia tiene su propia doctrina, ¿no? Por eso es tan importante todas las realidades que se puedan ir formando. Yo creo que deberíamos de prestar mucha atención, y yo valoro mucho y agradezco, y tanto don Ricardo Blázquez como ahora el nuevo arzobispo de Valladolid, don Luis, que siga potenciando esta escuela diocesana desde las entrañas del corazón de Jesús, en este centro de espiritualidad, y que procuremos por todos los medios pues sumarnos a ella. De verdad, podemos cometer un pecado de omisión si ante todo lo que nos ofrece la Iglesia no somos capaces de responder. No podemos dejar de responder. La Iglesia diocesana, el obispo, tiene la responsabilidad de ofrecer los cauces de formación a todos los laicos, ¿no? Está también, por supuesto, y lo hacen muy bien los religiosos o las religiosas, distintas, pero tenemos la obligación, los obispos, de ofrecer a los fieles cristianos este cauce de formación, que es una escuela diocesana de formación. Una escuela en la cual, como ocurre aquí, haya un profesorado amplio, haya un profesorado preparado, haya un profesorado que sea capaz de explicar los grandes temas de la fe, y que sobre todo, yo pienso, como ha sido siempre Valladolid, que ha sido una ciudad de un gran laicado y de la mucha vida consagrada y de vida religiosa. Se decía de Valladolid que era el segundo Vaticano en algunos momentos, de tantísima vida. Ya va quedando mucho menos, como nos pasa en otras diócesis, ¿no? Pero es verdad que sigue siendo un lugar pues para poder ofrecer la formación que necesita nuestra Iglesia que camina en Valladolid. Así que enhorabuena a todos los que trabajan esta realidad. Ya me imagino que ahora Mer dará
todos los cursos que hay, todos los cauces que se tiene, y yo es que tampoco tendría mucho más que decir. Tengo que volver a Toledo, son 3 horas las que hemos tardado venir para acá, entonces pues ya llegaríamos a las 12 de la noche y mañana, día de los santos, y empezamos los difuntos, tengo por la mañana ya temprano bastantes cosas. Así que agradezco muchísimo al señor arzobispo, al señor vicario general, rector del santuario, a Carlos también, al vicario del clero y a todos los que estáis aquí. Agradezco de corazón vuestra invitación, que el que más me he beneficiado soy siempre yo. Y sobre todo pues a seguir formándose. No tenemos escapatoria, ¿no? Como no tengamos formación, esas embestidas que hablaba don José Delicado ante un mundo secularizado, qué difícil será dar una respuesta cristiana y valiente. Buenas noches y muchas gracias a don Francisco por haber venido desde Toledo para esta jornada dentro del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, que ha inaugurado por la mañana la formación permanente de los sacerdotes y ahora las escuelas diocesanas. Vamos a presentar ahora brevemente algo que ha sido protagonista también de esta jornada, que es el libro de don José Delicado Baeza, El Corazón de Jesús de Nazaret. Hemos querido que la jornada, dentro de todos los temas que decía don Francisco que se tratan en la escuela, hablara de historia de la Iglesia, pero no de la historia de la Iglesia del siglo XVIII, del Padre Hoyos, que recibe aquí la gran promesa, o del siglo XX, en sus inicios, cuando se hace el santuario, se declara basílica, sino de la historia reciente de la nueva evangelización. Porque cuando don José llega en los años 70 a Valladolid, escribe uno de sus primeros libros, que es este, El Corazón de Jesús de Nazaret, con una intuición. Valladolid, siendo el lugar del corazón de Jesús, va a tener respuesta a la secularización tan fuerte que vamos a vivir, en que el encuentro personal con Cristo sea el centro de la nueva evangelización. Y en este libro recogió varios escritos, uno muy entrañable, como puede ser su primer sermón de las 7 palabras, en el año 76, cuando llega como arzobispo, otros escritos referidos a la espiritualidad de los sacerdotes, al reto de la evangelización a la sociedad secularizada, y esta intuición se va a plasmar en lo que nos ha contado ahora don Francisco Cerro, que es que a partir del año 90 se abra el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús y todas las escuelas que impulsan la nueva evangelización en Valladolid. Por eso os queremos presentar este libro que ha reeditado la diócesis con motivo del año jubilar, que es el mismo libro que publicó don José al comienzo de su pontificado en Valladolid y que es de una lectura de gran actualidad, una lectura profética, porque él describe a finales de los años 70 lo que ahora estamos viviendo, cómo es ahora la sociedad vallisoletana y qué necesidad tenemos de esta intimidad con Cristo para potenciar la nueva evangelización. Tiene 5 partes el libro, en total 12 capítulos. La primera habla de este reto de evangelizar a la sociedad secularizada. La segunda es una meditación de la pasión, que dedica al Jueves Santo, al Viernes Santo, al encuentro con el resucitado. Después tiene un capítulo dedicado a la integridad de la espiritualidad del corazón de Jesús, que no puede ser solo individual, sino también una reconciliación social, que tiene que unir el trabajo y la adoración. Después un capítulo dedicado a la espiritualidad de los sacerdotes y luego a la fe auténtica sobre Jesús, Dios y hombre. Os invitamos a que sea lectura para vosotros durante este año jubilar. El libro vale 16 euros y podéis adquirirlo ahora a la salida de la iglesia o también en las librerías religiosas de Valladolid. Muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, 2 minutitos, nada más, ¿eh? Solamente deciros en concreto los cursos que se ofertan desde el Centro de Espiritualidad, desde la Escuela Diocesana, este año para esta formación, como nos ha comentado don Francisco Cerro. El primer curso monográfico es sobre los ministerios laicales de lector, acólito y catequista.
Ya sabéis que el Papa Francisco quiere impulsar, y nuestro arzobispo don Luis también, estos ministerios laicales. Estos serán los miércoles a las 6:30. Será impartido por varios profesores de la escuela. Después tenemos un segundo curso monográfico que es impartido desde el COV, que será acompañar la educación afectivo-sexual, sobre todo para los que estáis con jóvenes, los profesores, bueno, pues también contar con esta formación. Será también los miércoles a las 6:30. Después tenemos un curso de espiritualidad, un primer curso que es sobre la historia y la espiritualidad del corazón de Jesús, desde un punto de vista histórico. Cómo nació, vamos a tener varios artistas, varios profesores invitados que saben, especialistas de este tema. Y después, este será los jueves a las 6:30. Y otro segundo curso de espiritualidad que es sobre la oración desde las catequesis de Benedicto XVI. Será impartido por don Jesús Fernández Lubiano y una servidora. Y será también los jueves a las 6:30. Para toda la información que necesitéis, inscripciones son en el Centro de Espiritualidad, en la acogida. Ahí os podéis inscribir, matricular y cualquier información. Durante toda esta semana, no tiene que ser ahora, durante toda esta semana se pueden realizar las inscripciones. Aunque no esté todavía la matrícula hecha, os inscribís para saber cuántas personas contamos en cada curso y orientarnos. Bueno, pues yo creo que ya no tenemos que decir nadie nada más, ¿verdad? Pues queda inaugurado el curso de la Escuela Diocesana. En realidad, eso de que queda inaugurado el curso me correspondía decirlo a mí, y por eso subo ahora para subrayar lo que ha dicho Mer, ¿no? Yo acabo de venir del sínodo. Espero en los próximos días hacer una convocatoria para poderos contar la experiencia del sínodo. Pero una de las cuestiones que se han subrayado mucho es esta, lo que nos ha recordado don Francisco esta tarde y que ahora también con la presentación de los cursos se ha dicho. La importancia de la formación de los bautizados y en concreto esta propuesta, ¿no?, de los ministerios laicales, de lector, acólito, catequista. Se ha hablado también de la institución de un nuevo ministerio, que es el ministerio de la escucha, que es tan importante hoy, ¿no?, para poder ofrecer en la Iglesia, además de la escucha sacramental, también una escucha a tanta gente que precisa de esto. Bueno, pues en este año la escuela quiere hacer este subrayado, ayudarnos a tener ya una primera reflexión sobre los ministerios para que a lo largo del año se ofrezcan candidatos hombres y mujeres a poder ser instituidos como lectores, como acólitos, como catequistas. Por eso queremos a lo largo del curso explicar esto para que puedan surgir estas vocaciones a los ministerios. Ni que decir tiene la importancia de la educación afectivo-sexual en esta hora. Por eso os animamos mucho también a este otro curso, como a los cursos de espiritualidad para ahondar. El Papa Francisco ha convocado, yo os lo recordaba en la carta del año jubilar, el año próximo como el año de la oración. Por eso el santuario y el centro de espiritualidad tienen que ser como un hogar que irradie la importancia de la vida de oración. Y esos cursos quieren ayudar a esto. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra disponibilidad y terminemos diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, os confío. Buenas noches y buen curso.